Nosotros terminamos el libro de Sofonías las últimas semanas, la semana pasada, y dije que antes que nosotros llegamos a Ageo, que va a ser el próximo libro de nosotros domingo o miércoles por la noche, quiero sacar unas semanas para quizás compartir algunas verdades para nosotros, más en este tiempo que estamos viviendo. Hermanos, hay mucho interés hoy en día, las personas que estoy hablando, mucho interés entre la profecía bíblica. Y hoy en día con la pandemia, con lo que está pasando en Afganistán, con lo que está pasando en todo el mundo, los huracanes, los terremotos, las inundaciones, todo, pues mucho dice, es parte de la profecía, parte de los últimos tiempos. Y muchos aún, los que no son salvos, aún tienen preguntas de qué va a pasar y qué está pasando y qué eso significa para el futuro de nosotros. Y por eso mi deseo es que nosotros podemos entender la verdad de la profecía bíblica. Y hay otros que están, y cuando digo bíblica, porque quiero estar seguro que la profecía, los que estamos hablando, lo que quiero enseñar, los versículos sobre el futuro, para nosotros sea bíblica. Hay muchos hablando sobre los últimos tiempos, pero no es bíblico, o están sacando versículos fuera de contexto. Y quiero que nosotros seamos fundados porque es un tema interesante, un tema que muchos están preguntando y muchos están diciendo cosas que quizás no es como la Biblia lo está enseñando. Y quiero que la iglesia esté firme en los próximos eventos que va a pasar, por qué las cosas están pasando ahora en esta manera y qué eso significa para el futuro, para nosotros como cristianos, y qué eso significa para los que no son salvos. Y hay muchos, ¿verdad?, cristianos aún llevando los versículos que hablan sobre el futuro, Mateo capítulo 24, Apocalipsis, Daniel, Ezequiel, otros libros que nosotros vemos en la Biblia que habla sobre el futuro, aún los profetas menores que nosotros estamos estudiando que habla sobre el milenio, y aún tomando estos detalles que no aplica a el tiempo que estamos viviendo, aplica a la tribulación. Muchas veces sacamos esos versículos y lo aplicamos a hoy. Por eso estos terremotos están pasando, por eso. Pero hay versículos que pertenecen a la tribulación y no pertenece a este tiempo. Y lo que estamos viviendo ahora no es la tribulación. Hay muchos que están diciendo que la tribulación es ahora, estamos sufriendo tanto. Si la tribulación, lo que la Biblia enseña, los específicos, déjame decirte que yo no voy a estar aquí en ese tiempo y ninguna persona debe querer estar aquí en esos 7 años. Si creen que esto es mal, lo que está pasando ahora, no es nada comparado a lo que va a pasar en estos 7 años, más los últimos 3 años y medio de esta tribulación. Estamos claros que no estamos en la tribulación. Yo sé eso por seguro porque yo todavía estoy aquí predicando y yo no voy a ser parte de este tiempo. La Biblia dice que a Dios, a los cristianos, no vamos a pasar por ese tiempo difícil, recordando, aplicando este tiempo de la tribulación. Y queremos estar seguros que nosotros entendemos estos versículos. Hay algunos que aún tienen miedo de la profecía bíblica. Los que tienen miedo de la profecía bíblica son los que no están seguros de su salvación. Los que dicen, pues, no estoy seguro si soy salvo. Los que no son salvos y están firmes en eso porque no quieren ser salvos y hacer el compromiso con el Señor. Cuando hablan sobre el tiempo final y la profecía bíblica, pues tienen miedo porque ellos saben que quizás no van a ser parte de ir al cielo y eso significa que su destino es el infierno. Y aunque muchas personas que tú hablas y yo hablo piensan que el infierno va a ser algo gozoso
Y aún amigos míos dicen, cuando yo llegue al infierno, nosotros vamos a tener fiesta allá abajo. Y es triste, ¿verdad?, que están hablando de esa manera y algunos se ríen, pero cuando nosotros entendemos los versículos del infierno, no va a ser un lugar ni un tiempo de risa, no va a ser un tiempo donde va a estar fiestas con sus amigos. Es un tiempo bien difícil, lleno de tribulación y lleno de muchas cosas que la Biblia nos enseña de ese tiempo. Y tenemos que saber y entender que sí, el infierno existe. Aún la Biblia habla más del infierno que el cielo, con un propósito, porque obviamente Dios no desea que nosotros estemos allí. El infierno primeramente fue solamente para Satanás y sus ángeles, ¿verdad? Ese fue el deseo, la razón que se hizo el infierno, pero obviamente todos que no creen en el Señor, su deseo va a ser el infierno. Hay algunos que no tienen interés en la profecía bíblica. Los que no le importa lo que va a pasar en el futuro. Y hay confusión sobre cuándo es la segunda venida de Jesús. Y muchos dicen la segunda venida es el rapto. Muchos dicen que la segunda venida es el milenio. Sabemos que la Biblia en la segunda venida, la primera venida, sabemos es cuando Jesús nació y tocó, estaba aquí en la tierra. La segunda venida tiene que ser un momento, un tiempo donde Él regresa a la tierra. El rapto, Jesús no entra, no toca la tierra. Él está en las nubes. Los muertos primero resucitarán en su cuerpo glorificado. Los que están vivos, pues ellos resucitarán después de ellos. Ese tiempo no puede ser la segunda venida porque Él no viene a tocar la tierra. Cuando tú escuchas el término la segunda venida, tiene que ver con el milenio, donde ahora Jesús otra vez baja al monte de Olivos, y ahí es la segunda vez que Jesús toca la tierra. Se considera como la segunda venida del Señor, y hay confusión y yo sé que muchos usan el término cuando Jesús venga otra vez, la segunda venida, pero quiero que bíblicamente nosotros estamos claros que la segunda venida es el milenio. El rapto es otra profecía que se va a cumplir, pero Jesús no toca la tierra. Jesús solamente está en las nubes. Nosotros somos que subimos a las nubes con Él. En el milenio nosotros todos bajamos a la tierra por 1000 años. Esa va a ser la segunda venida. Y queremos ser claros sobre estos versículos. Hay confusión si los cristianos van a pasar por la tribulación. Hay uno se llama pre-tribulation, no sé cómo se dice en español, pero eso significa hay 3 partes de la tribulación. Algunos piensan que nosotros no vamos a estar en ninguna parte. Significa que cuando la tribulación empieza, los cristianos van para el cielo, vienen el rapto. Después del rapto es la tribulación. Nosotros como bautistas creemos que bíblicamente que 1 Tesalonicenses, que cuando Jesús venga, después que nosotros subimos para estar con el Señor, ahora empieza la tribulación. Algunos piensan que los cristianos van a ir por los primeros 3 años y medio donde hay paz en este mundo, y ahí el anticristo empieza a tomar su posición como anticristo y rey del templo, y todo lo que va a pasar en los primeros 3 años y medio de paz, y ahí es donde se va a reunir todas las naciones, y después algunos piensan que vamos a estar hasta el final, post-tribulation, que es, nosotros pasamos por todos los 7 años, y cuando viene la resurrección, pues ahí nosotros vamos al cielo. Bíblicamente nosotros creemos, aún como bautistas, una enseñanza fundamental, doctrina, es que nosotros no vamos a estar aquí en la tribulación y vamos a resucitar, y esos son versículos que vamos a estar viendo para este pequeño estudio. Hay confusión sobre los 144,000. ¿Quién son ellos? ¿De dónde vienen? ¿Qué van a hacer cuando están
en la tribulación, y hay mucha confusión sobre eso y queremos ver esos detalles. Hay confusión en qué son los señales antes del rapto, qué son los señales que nosotros estamos pasando y esperando para enseñarnos cuándo va a venir el rapto, y vamos a estar hablando sobre eso. Hay confusión en cuándo va a pasar el rapto, qué momento, qué tiempo. Obviamente tú y yo sabemos que no hay ninguna persona que sabe la hora y el día de cuándo Jesús va a venir. Ni Jesús ni los ángeles saben el día, solamente Dios conoce el día, dice la Biblia. Hay confusión en qué es la marca de la bestia y cuándo empieza ese tiempo, y la vacuna no es la marca de la bestia, y sabemos eso. Los que están diciendo eso ahora es algo falso, no es algo bíblico, no es una marca, aunque la marca quizás es bien pequeña de la aguja, pero la marca es un poquito más específico, y la vacuna no cabe en esos detalles de la marca. Tengo un mensaje en YouTube sobre la marca de la bestia que prediqué durante la pandemia cuando no estaban aquí, y pueden escuchar ese mensaje para más detalles en qué es la marca y cuándo eso empieza en la tribulación. Hay tantas preguntas y interés hoy en día sobre esta profecía bíblica, y quiero tomar estos próximos semanas, los miércoles, compartiendo versículos para que en este tiempo donde hay muchas preguntas, y familiares y vecinos preguntando a los cristianos que van a la iglesia si lo que estamos pasando ahora es un señal de los últimos tiempos, y si el Señor viene, pues quiero que nosotros estemos firmes en lo que la Biblia dice, para que tú puedas defender y tú puedes compartir por lo menos lo que la Biblia dice. Obviamente la Biblia no cubre todo que va a pasar, nos da a nosotros lo que necesitamos entender sobre los últimos tiempos, y creo que el Señor puso suficiente para nosotros determinar algunos detalles sobre estos últimos días. Queremos ver estos versículos. Después, cuando terminamos, no sé cuántas semanas, regresamos a Ageo y continuamos con nuestro estudio. Pero es algo que el Señor puso en mi corazón sobre las preguntas que estoy recibiendo de los últimos tiempos, y puse como título de esta serie de mensajes, la verdad sobre los últimos tiempos. La verdad sobre los últimos tiempos. Pues eso que nosotros queremos aprender. No lo que Pastor Cuadrado está diciendo, no es lo que los bautistas están diciendo, que la Biblia dice, y que podemos defenderlo con versículos en la Biblia sobre los últimos tiempos. Sí, esta noche, un detalle que quiero compartir para empezar esta serie de mensajes es: Dios está en control de todo. Antes que nosotros pensamos sobre los últimos tiempos, hay algunos detalles que tenemos que saber sobre Dios, sobre Jesús, para nosotros entender los últimos tiempos. Lo primero que tenemos que saber es que el Señor está en control de todo. No hay nada que está pasando hoy en día que ya Dios, antes de la fundación de este mundo, ya tenía planificado. No hay nada nuevo, no hay nada de sorpresa para el Señor. Dios está planificando todo lo que está pasando. Te voy a decir que esta pandemia fue parte del plan de Dios aún antes de la fundación. Dios tenía esto planificado para el mundo completo, y este fue el tiempo que Él permitió para que esto pase. Y nosotros, cuando empezamos a pensar, mira, si el Señor está en control de todo y ya sabía que estas cosas iban a pasar, pues podemos vivir tranquilamente sabiendo que Dios tiene un propósito para todo. Dios sabe lo que está haciendo, y confiamos en el Señor que Él nos va a proteger a nosotros como cristianos. Obviamente
no solamente nos da protección, pero creo que nosotros tenemos que hacer nuestra parte también y ser sabio. Algunos dicen, pues el Señor me va a proteger porque la Biblia me da esa promesa, so no va a tomar la vacuna, no me va a poner mascarilla porque Dios me va a proteger. Y sí, es una gran verdad, pero creo que los cristianos tenemos que ser sabios en hacer nuestra parte, en cuidarnos a nosotros, después dejar que el Señor haga su parte en cuidándonos el resto del tiempo, pero no podemos vivir en esa manera que no hacemos nuestra parte esperando que el Señor nos va a cuidar. Y gracias, Señor, que cuando hacemos nuestra parte, Dios hace su parte y podemos estar protegidos en este tiempo. So, vamos a orar y entregar esta serie de mensajes y orar que Dios me ayude a entender, a recibir y a obedecer la palabra. Vamos a Isaías, quiero leer estos 2 versículos, después quiero orar y entregar este tiempo al Señor. Cuando pienso sobre esta profecía, quería ir primeramente a Isaías para compartir algo importante como principio de nosotros entender quién es Dios antes que nosotros entramos a mirar los detalles de las próximas profecías, porque nos va a ayudar a entender por qué Dios está permitiendo estas cosas pasar en el mundo de hoy. So, Isaías capítulo 46, vamos a estar mirando solamente 2 versículos, versículo 9 y versículo 10. Lo quiero leer primeramente, después vamos a estudiar no solamente los versículos, pero las palabras de estos versículos, para nosotros entender exactamente lo que Isaías está compartiendo con nosotros de Dios y también del futuro, y a un futuro que todavía no ha pasado en el tiempo que estamos viviendo. Isaías capítulo 46, versículo 9 y versículo 10 dice así: Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Vamos a orar. Señor, te entregamos estos 2 versículos en el principio de esta serie de mensajes que vamos a estar mirando los miércoles, Señor, con el propósito que la iglesia entienda este tiempo que nosotros estamos viviendo, por qué las cosas están pasando en la manera que están pasando hoy y cuánto tiempo queda para tú venir otra vez y buscar su iglesia y los cristianos. Después aunque no vamos a estar aquí, entender lo que va a pasar en la tribulación y en el milenio cuando regresamos a esta tierra con el Señor para reinar por 1000 años. ¿Qué significa todo eso? Y cómo nosotros vamos a ser partes de algunos de esos tiempos, y ayúdanos a entender para que cuando venga personas que no tienen entendimiento de los últimos tiempos y están diciendo cosas que no es correcto, no es verdad, nosotros con versículos, profecía bíblica, podemos entender lo que realmente dice en la palabra. No que otro predicador dijo, no que el pastor dijo, pero que tú, Dios, dijo en tu palabra, dice en tu palabra sobre estos tiempos, y podemos estar firmes en eso, en el nombre de Jesús. Amén. Doy gracias a Dios que tenemos un Dios en los cielos que nos da una guía de la historia pasada, crisis de presente y su plan de futuro. Sabemos lo que está en el pasado, sabemos lo que está haciendo ahora, y aún la Biblia nos enseña lo que va a pasar en el futuro. Y los 66 libros de la Biblia contiene un gran número de profecía
que contesta nuestra pregunta sobre estos últimos tiempos. Ahora, Isaías, 700 años antes del nacimiento de Jesús, nos dio grandes profecías sobre el Mesías. Nosotros conocemos el libro de Isaías como la profecía del Mesías y estamos estudiando o estudiamos ya en los domingos por la mañana Isaías capítulo 53 hablando de esa profecía, y estamos viendo ahora domingo por la mañana esa profecía cumplida en Mateo capítulo 27, y todavía nos queda algunos mensajes para terminar este tiempo de sufrimiento de Jesús. Pero estamos viendo las profecías cumplidas de Isaías y quiero empezar esta noche mirando este pasaje de Isaías en el Antiguo Testamento. Y cuando vemos capítulo 46, vemos que Isaías, el profeta del Señor, y obviamente Dios está hablando en estos versículos por medio de su profeta, son palabras de Dios, y Isaías está en este tiempo hablando de los judíos en el tiempo de cautividad de Babilonia. Nosotros estamos hablando sobre eso en Sofonías, en Habacuc y en los otros profetas menores, que es parte del castigo que los judíos están pasando por los ídolos que tenían. Pues Isaías, aún antes de los profetas menores que estamos estudiando ahora, Isaías estaba compartiendo a estos judíos, hablando sobre este tiempo de Babilonia y este tiempo de cautividad. Y vemos que en capítulo 46, para dar un contexto para nosotros entender estos dos versículos, vemos que la idolatría era algo o la razón que los judíos, Israel, estaba en cautiverio. Y en estos versículos Dios está hablando y aún haciendo una comparación entre los ídolos y Dios, aunque no hay comparación. Los ídolos es algo falso, los ídolos no son vivos, pero Dios quería que la nación de Israel entienda que esos ídolos que ellos tenían son falsos, no son real, pero el Dios verdadero, Él sí es real. Y Dios demuestra su grandeza comparado a estos ídolos. Mira para atrás un poquito a versículo 6 de capítulo 46, porque quiero que vea cómo ellos hacían estos ídolos, el principio, el propósito. Y aquí en estos dos versículos de capítulo 46, versículos 6 y 7, nos dice algo interesante sobre estos ídolos. Dice, sacan oro de la bolsa, que esta es la preparación de hacer un ídolo. Sacan el oro de la bolsa, pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un dios de ellos. Ellos son que forman este oro para hacer el ídolo que ellos desean. Se postran y adoran. Versículo 7, se lo echan sobre los hombres, lo llevan y lo colocan en su lugar. Así se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Son estos ídolos que ellos estaban formando y sacando de oro. Aquí Isaías está diciendo, le gritan a ellos, le adoran, pero ellos no responden. Si yo miro a mi vaso, mi taza de agua aquí, y es mi ídolo, y yo oro sobre esta taza, estoy esperando que me hable. Hello, anybody there? Yo voy a estar aquí todo el día para esperar que esta taza de agua me hable a mí. Y los ídolos que ellos tenían, pues no respondía, ni le libraba a ellos de la tribulación, no contestaba sus oraciones, no le ayudaban a ellos, no proveían para sus necesidades. Y Dios está diciendo, mira, yo sí, tiene que servirme a mí. Los judíos no podían comparar los ídolos con Dios. Había una gran diferencia, porque los ídolos no eran vivos, no podían responder. Y Dios en Isaías capítulo 46 menciona que
profecía cumplida es prueba que Él es Dios, que Dios es Dios. Dios es verdadero. Y eso es lo que a Dios quiere enseñarnos aquí, que Él cumpliendo las profecías demuestra que Dios es verdadero, que Dios no es un ídolo, que Dios está haciendo algo especial en ellos, que Dios es vivo. Y cumpliendo esas profecías, le ayuda a ellos creer en el Dios verdadero. Cualquier persona y hay muchos hoy en día que dicen que es Dios o que son dioses, pero solamente Dios da prueba, evidencia que Él es Dios. La manera que lo hace es por cumpliendo las profecías. No una persona que me puede decir hoy, yo soy un Dios y yo sé que en 2 meses o 2 semanas esto va a pasar detalladamente así, así y así. Después en 2 semanas pasa en esa manera. Nunca he visto una persona, ni los dioses que muchos tienen, no lo hacen, pero el Dios verdadero, el Dios que nosotros servimos, cuando Él dice algo y nos da detalles muchos años antes de cumplir, y cuando viene ese tiempo que se cumple la profecía, demuestra que el Dios que nosotros servimos es el Dios verdadero. Eso es lo que Isaías y Dios está tratando de compartir con estos judíos para que ellos entiendan que Dios, el Dios verdadero, debe ser el Dios de ellos. Hermanos, solamente Dios sabe el futuro. No sé cuántas personas yo he hablado que dicen que Dios le mandó una visión o Dios le habló a ellos sobre algo que iba a pasar, y aunque ellos pusieron fecha y día, nunca pasó en la manera que ellos lo decían. Solamente Dios conoce el futuro. Y cuando leemos versículo 9, versículo 10, vemos que Dios es soberano. Vemos que Él está en control de las cosas que está pasando hoy. Y vemos la grandeza de Dios. Quiero que tú lo veas aquí en versículo 9. Vamos a mirar este versículo y estudiarlo un poquito y disfrutarla para que podamos entender qué grande es nuestro Dios. Dice en Isaías capítulo 46, versículo 9, recuerda que Dios está hablando, dirigiendo este versículo a los judíos que estaban en Babilonia en cautiverio, y le dice, acordaos. Solamente esta palabra está demostrando a este grupo a recordar algo. Dice, acordaos lo siguiente. Y Dios le lleva a ellos al pasado para que ellos recuerden la grandeza de Dios. Acordaos de las cosas pasadas. Cosas pasadas, obviamente, es algo que ya pasó. Estamos hablando de las profecías que Dios dio, como el mar rojo o la tierra prometida, en la manera que iban a entrar, la creación, el diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, y podemos dar otras profecías. Y Dios está diciendo, mira, recuérdate de las cosas pasadas, las profecías que yo di en el pasado y cómo eso fue cumplido. Ellos ya en este momento, Isaías, ya vieron el mar rojo, vieron la profecía, vieron que estaba cumplida. Entraron en la tierra prometida, algo que fue prometida, algo que fue cumplida. Vieron la creación, algo que fue prometida, algo que fue cumplida. El diluvio fue algo prometida o una profecía, y después una profecía cumplida. Estamos viendo en las cosas pasadas las profecías y las profecías cumplidas. Dice, desde los tiempos antiguos. No está hablando del futuro, está hablando del pasado. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, del principio y el fin. Ahora dice,
después que le dice, acordaos estas cosas, ahora nos da algunas verdades de nuestro Dios. Acordaos de esto porque yo soy Dios. Recuerda que los versículos anteriores, aunque no estudiamos estos versículos, estaba hablando de los ídolos. Y le dice, en el tiempo pasado tenía esos ídolos, pero recuerda las profecías, recuerda las profecías cumplidas. Y ahora dice, porque yo soy Dios, una gran verdad. Número 2 dice, y no hay otro Dios. Se está refiriendo a esos ídolos, los versículos anteriores. No hay otro Dios. Los que dicen que son dioses o los ídolos, ellos no son el Dios verdadero. Y el Dios verdadero está diciendo, mira, no hay otro Dios, solamente yo. Y si eso no es suficiente, pues la tercera parte dice, y nada hay semejante a mí. Nadie puede hacer lo que yo puedo hacer. Y Dios declaró que Él solamente es Dios. Algo que tenemos que entender en este momento de todo lo que está pasando en nuestro día. Tú y yo tenemos que recordar lo pasado. Nosotros tenemos la palabra de Dios con nosotros. En tiempo de Isaías solamente tenía el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos toda la palabra de Dios desde principio al fin. Todo que Dios quería decir, todas las profecías que Él mencionó está en nuestra Biblia. Dicen que hay 1000 profecías en la Biblia. Y más de 500 de esos 1000 ya fueron cumplidas. Los otros 500 profecías que faltan tienen que ver con los últimos tiempos. Eso no es que Él no cumplió con esos 500 profecías, solamente que el tiempo no ha llegado ni ahora para estas profecías, estos 500 que quedan, para ser cumplido, porque todavía no ha llegado el tiempo. Pero los 500 que ya ha pasado, ya Dios ha cumplido con cada una de estas profecías. Que eso nos dice a nosotros, que los últimos 500, si ya cumplió con los 500 pasados, eso significa que Él va a cumplir con los otros 500 que quedan, que todavía no ha pasado porque todavía no ha llegado a ese momento. Podemos confiar en Dios que si lo hizo en el pasado, lo va a hacer en el futuro. Y todo esto de las profecías que vemos en Apocalipsis, en Daniel, que habla sobre la tribulación, en Ezequiel, que habla sobre el milenio, todas estas profecías que quedan, y déjame decirte que la profecía que es para venir ahora, la profecía que estamos esperando ahora, es el rapto. Esa es la próxima profecía. No hay nada más que nosotros estamos esperando. No hay una profecía de algo antes del rapto. Ya se cumplió todas las profecías hasta este momento. La próxima profecía para nosotros, que es para cumplir, que tiene que cumplirse y que se va a cumplir, es el rapto. Y eso que nosotros estamos esperando. Cuando llegue ese momento de rapto, después se abre y después todas estas profecías que tienen que ver con los últimos tiempos empiezan rápidamente a cumplirse. Obviamente a un gran tiempo, ¿verdad? Porque desde cuando Jesús ascendió a los cielos, de ese momento ya eran los últimos días. En el tiempo de la Biblia, los que Pedro y Juan y ellos hablaban de el último día o los últimos tiempos. Podemos decir que ya por 2000 años estamos hablando de los últimos tiempos. Y dice, ¿cuánto más tenemos que esperar? Ya estamos esperando 2000 años para esta próxima profecía de rapto. ¿Cuánto tiempo? Bueno, no sabemos. Algunos quizás podemos ver las cosas que están pasando, pero todavía no nos deja saber el tiempo que podemos decir, como ellos decían 2000 años atrás, estamos un día más cerca a la profecía cumplida del rapto. Es correcto. Nosotros estamos un día más cerca a la próxima profecía que es el rapto.
Y mañana va a ser un día más cerca y hasta que ese día pase y cumple esa profecía que Dios dio. Dios va a cumplir estas profecías de los últimos tiempos. Se conoce como escatología, que es el estudio de los últimos tiempos, y eso es lo que está pasando en Apocalipsis. Estamos viendo que algunos ahora detalles de yendo a los últimos tiempos, porque hay versículos que dice en los postreros días estas cosas va a pasar. En los últimos días estas cosas va a pasar. Vamos a mirar algunos de estos versículos en las próximas semanas, y estamos viendo que cuando Timoteo y Pablo menciona que en los últimos días, o Pablo dice en los postreros días, esta lista va a pasar. Muchos de estos detalles que Pablo menciona que son de los postreros tiempos están pasando ahora. Nos lleva a nosotros mirar que estamos llegando a ese tiempo. Otro detalle grande, otro detalle significado que pasó en 1948 fue cuando Israel empezó a regresar a su tierra. Israel se formó como otra vez un pueblo, y 1948 es cuando ellos establecieron otra vez Israel. Eso es una profecía que Dios dijo que en los últimos tiempos Israel va a regresar a su tierra. Y ahora en 1948, unos años atrás, eso empezó a pasar. Eso es parte de esta profecía de los últimos tiempos. Algo, un detalle bien importante que ha pasado ya unos años, pero era parte de este tiempo. ¿Por qué tenía que regresar Israel? Pues la tribulación tiene que ver con Israel. Para cumplir la tribulación, Israel tiene que estar en Jerusalén. Israel tiene que estar en esa área donde la tribulación va a pasar y estos eventos. Y Israel tiene que regresar a ese lugar para que se cumplen las profecías de ese tiempo de la tribulación. Y ya estamos viendo no solamente en el año 1948, pero están regresando Israel, los judíos, otra vez a su tierra, significando que estamos ahí en los últimos días. Y después aquí en versículo 9 da estas verdades de él mismo: yo soy Dios, no hay otro Dios y nadie es semejante. En capítulo 44 de Isaías, versículo 6, dice: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Lo que Dios dice, Dios lo va a cumplir. Y no hay otro Dios que puede hacer lo que nuestro Dios puede hacer. Versículo 10, vamos allá, y solamente estamos viendo 2 versículos esta noche, pero versículo 10 en continuación, porque en versículo 9 termina en una coma, significa que esto es un pensamiento. Ahora sigue en versículo 10 diciendo que anunció lo por venir desde el principio. Ahí dice anunció, o en otra manera declaró Dios lo por venir. Lo por venir no es algo que era en el pasado. Versículo 9 nos llevó al pasado. Recuerda las profecías, y la profecía es cumplida, porque yo soy Dios, no hay otro Dios, no hay otro semejante. Ahora en versículo 10 nos lleva a otro tiempo. Dice lo por venir. Eso significa algo futuro. La profecía del futuro. Desde el principio. Dios declaró las cosas que va a venir desde el principio. La fundación del mundo, ya Dios ha planificado todas las cosas que va a devenir. No fue algo que se inventó mitad de camino. Todo fue planificado perfectamente desde el principio. Es un tremendo versículo porque nos ayuda a entender que la pandemia, las cosas que están pasando ahora, todo fue planificado desde el principio. Este versículo nos deja ayudarnos a entender
que Dios declaró lo por venir desde el principio. No hay nada que es de sorpresa para el Señor. Todo fue planificado desde el principio, desde fundación del mundo. Ya Dios tenía la fecha de su rapto, la fecha de la tribulación, la fecha de todo el futuro, hasta que el día que Él quema esta tierra, que los nuevos cielos y la nueva tierra sea creída y el nuevo Jerusalén desciende de los cielos, y ahí estaremos con el Señor los que son salvos. Ahora, versículo 10. Es como está repitiendo la primera parte. Y dice, y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. En la primera parte tenemos, declaró lo por venir desde el principio. La segunda parte dice, desde la antigüedad o tiempo antiguo, lo que aún no era hecho. Vemos estas dos partes de ese versículo que en una manera se repite lo que está diciendo, que en el tiempo antiguo Dios declaró las cosas que, y aquí en la segunda parte dice, aún no era hecho. Profecía, el mundo. Hermanos, quiero que lo vean en esta manera, estos versículos, para hacer la aplicación. Estos versículos, aún hablando de la profecía, es algo que aplica a nosotros también. Tú sabes que ya Dios, antes de la fundación de este mundo, sabía exactamente lo que iba a pasar en su vida. Las cosas que tú estás pasando en este momento, antes de tu nacer, antes de la fundación de este mundo, ya Dios sabía que este día, septiembre 15, tú ibas a estar sentado aquí en la iglesia. Ya Él sabía la enfermedad que tú estás batallando en este momento. Ya Dios tenía conocimiento de todo esto antes de la fundación. Eso no solamente aplica a las profecías, pero aplica a nuestra vida también personal. Y cuando nosotros entendemos, wow, Dios ya sabía que lo que yo estoy pasando ahora era parte de su plan perfecto para mí, eso me da tranquilidad que aunque estoy pasando por algo difícil, ya fue parte del plan del Señor, y por eso yo voy a confiar y aún tener gozo en mi vida en este tiempo, aún difícil en mi salud o difícil en mi familia, porque esto fue el plan de Dios para mi vida. Eso que me dio gozo a mis niños y a mí cuando Sonia falleció y no podíamos entender por qué. Sabíamos que las promesas en la Biblia me dice que antes de la fundación de este mundo, ya Dios tenía planificado que ese día específico, julio 17, que Sonia iba a fallecer. Nosotros podemos tener gozo en sabiendo que esto fue parte del plan de Dios. No había nada que yo podía cambiar. No había nada que yo podía ayudar a Sonia para mejorar o para extender una semana o extender otro año. Iba a pasar como quiera. Esa fecha iba a ser el último día para Sonia. Y nos da esa tranquilidad y saber que todavía podemos tener gozo, aunque es algo difícil, pero fue el plan de Dios para nuestra vida. Y podemos confiar en eso. Y eso pasa en nuestra vida también, en lo que tú estás pasando. Dios sabe lo que tú estás pasando. Versículo 10, regresamos ahí. Ahora la tercera parte dice, que dijo, después que dijo que desde el principio tenía todo planificado para el futuro, no era hecho, hablando de profecía, dice ahora, mi consejo, o en otra palabra, mi voluntad o mi propósito permanecerá. Mi voluntad, mi propósito para esta tierra, mi voluntad o mi propósito para tu vida permanecerá o será firme o ya está hecho o está claro. Sus obras y sus planes para este mundo y para nuestra vida está firme. Ya Dios desde la fundación lo tenía planificado. Y termina este versículo 10, diciendo, y haré todo lo que yo quiero, o haré todo lo que quiero. Ahí vemos la palabra soberano,
todo que es según la voluntad de Dios, todo que es mejor para nosotros, para cumplir su propósito para mi vida, y haré todo lo que quiero para nuestro bien. Dios está observando todo lo que está sucediendo hoy en día y está dirigiendo ese curso. Bueno, nosotros entendemos que todo en su vida es planeado, planificado. Podemos vivir tranquilo. Por eso confiamos en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Eso significa que Dios tiene un gran propósito para tu vida. Todas las cosas le ayudan a bien. Todo que Dios ha planificado desde el principio, lo hizo para nuestro bien. Entonces, pastor, ¿cómo yo lo que estoy pasando ahora es para mi bien? Yo creo que algunas cosas no vamos a entender hasta que llegamos a los cielos, pero podemos confiar en su verdad, en su palabra, sabiendo que lo que está pasando en mi vida es para mi bien, tiene un gran propósito. Dios ya sabe, lo sabía que iba a pasar y confiamos en el Señor que me está ayudando en eso. Y cuando sabemos eso, podemos vivir tranquilamente. Lo que está pasando en este mundo, lo que está pasando en mi vida, Dios ya lo sabía. Dios conoce el final, Dios conoce el principio, está en control de todo. Y Dios está compartiendo a estos judíos. Recuerda, acordaos del principio, acordaos del pasado, porque las profecías que fueron cumplidas, recuerda de eso, porque lo que va a pasar en el futuro, no se olviden que yo también voy a cumplir esos detalles. Dios dice, aunque no sabemos las cosas que va a pasar en su vida y cómo va a suceder, Dios sí lo sabe. Aunque yo no entiendo, aunque yo no sé qué va a pasar mañana, tengo la confianza que sí Dios sabe lo que va a pasar mañana. Cuando tú dices, yo no sé qué va a pasar, yo no sé por qué está pasando, Dios dice, no te preocupes, yo sí lo sé. Yo sí sé lo que estoy haciendo. Dios sabe cómo todo va a terminar en tu vida. Dios sabe cómo todo va a terminar en este mundo. Podemos descansar que Dios va a cumplir su propósito. Aun cuando hablamos de COVID-19, Dios va a cumplir su propósito en esta enfermedad, en este tiempo que está pasando. Dios sabía que iba a pasar y Dios lo va a terminar en este tiempo perfecto de Él. Cuando hablamos de la tribulación en nuestra vida, Dios tiene un propósito para eso. Dios sabía que tú ibas a pasar por esa tribulación. Cuando hablamos de su enfermedad, Dios sabía que eso iba a pasar. Dios lo permitió con una razón específica. Aunque no sabemos en ese momento por qué estoy sufriendo, podemos confiar en el Señor que Él ya conocía, Él lo está permitiendo y puedo confiar en Dios que Él me va a ayudar en estos momentos. Tiempos en sus finanzas, lo que está pasando ahora en Afganistán, la muerte de un familiar, todas estas cosas, Dios ha planificado desde el principio y Dios está en control del futuro y todo lo que va a pasar en el futuro. Dios, todo está pasando en su vida, es parte del plan de Dios. Y si tú haces algo que no fue parte del plan de Dios, podemos decir, pues, el plan de Dios no era para yo caer en el pecado por mi carne, pues yo estoy en pecado, pues aunque no fue el plan de Dios para su vida, Dios sabía que eso también iba a pasar. Y Dios permite que nosotros pasemos por eso, aún el pecado, pero Dios también puede evitar y tener misericordia sobre nosotros en las consecuencias, y Dios sabe todo eso también. Hermanos, ¿por qué nosotros nos preocupamos? ¿Por qué nosotros preocupamos si sabemos que Dios está en control? Nosotros lo decimos
con nuestra boca, sí, el Señor está en control, pero mis acciones no demuestran que el Señor está en control de mi vida. Porque cada día me levanto y me levanto en preocupación. Sí, Dios es soberano, Dios está en control de mi vida, pero me levanto preocupado como si Dios no sabía lo que estaba haciendo. ¿Por qué nosotros nos preocupamos si sabemos que Dios es soberano, si Dios está en control? Tenemos que también vivir en esa manera. Si decimos que Dios está en control de todo y Dios tiene un propósito para mi vida, pues yo no debo de preocuparme porque sabemos que Dios está en control de todo. Es un tremendo versículo, hermanos, cuando empezamos a pensar sobre el futuro y los detalles que vamos a ver en el futuro. Tenemos que primeramente recordar del pasado. Por eso Isaías y Dios está diciendo a esos judíos: acordaos del pasado. Antes de ver el futuro, vamos a recordar que Dios cumplió cada profecía. Todo lo que viene en el futuro, todo lo que se menciona en Apocalipsis, esté seguro que Dios también va a cumplir. ¿Por qué? Porque yo soy Dios, porque no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, dice el Señor aquí en Isaías. Versículo 10, ya Dios sabía de este principio las cosas que aún no era hecho, las profecías. Podemos estar seguros que su voluntad está firme, permanecerá, está firme, va a pasar, y Dios es soberano. Ahora, entendiendo estos detalles, entendiendo la soberanía de Dios, mirando al pasado, viendo que Dios va a cumplir sus propósitos, ahora podemos ver un poquito más al futuro. Y podemos ver estos detalles que vamos a mirar las próximas semanas sobre los próximos eventos que va a pasar, empezando con el rapto, y entender que todo esto que leemos de la profecía es parte del plan de Dios para este mundo, y Dios va a cumplir todo que Él comparte con nosotros en la palabra de Dios. Vamos a estar en pie, vamos a dar gracias, Señor, por eso, que Dios está en control de mi vida. Dios planificó todo en nuestra vida. Es una aplicación no solamente para los eventos que estamos viendo, pero para nuestra vida, es para nuestra vida personal también. Dios ha planificado su vida desde el principio. Dios sabe todo lo que está pasando en su vida. Dios ha permitido todo. Dios tiene un gran propósito para todo lo que está pasando. Y por eso tú y yo debemos no preocuparnos, debemos confiar en el Señor, sabiendo que Él es un Dios que conoce todo. Señor, gracias, Señor, para nosotros recordarnos por un momento, antes de nosotros entrar en las profecías del futuro, tenemos que recordarnos del pasado. Igual que tú recordaste a estos judíos del pasado para que ellos puedan entender el futuro, nosotros miramos atrás y vemos que todas las profecías que tú mencionaste en el Antiguo Testamento fueron cumplidas. Eso nos lleva a pensar y saber que todas las profecías que vienen ahora en el futuro, tú también vas a cumplir cada una de ellas. Nos ayudaste a entender que todo ya lo tenía planificado antes de la fundación del mundo. En el principio ya tenía todo planificado de las cosas que eran de venir, incluyendo las cosas que todavía no ha pasado. Todo es plan de Dios. Y aún nosotros miramos a nuestra vida personal en esta misma aplicación, sabiendo que aún en nuestra vida tú sabías desde el principio, desde la fundación de este mundo. Aún le dice a Jeremías que antes que estaba en el vientre de su mamá, conocía a Él. Tenía todo planificado para su vida. Señor, lo que estamos pasando ahora, ya tú conocías antes que ha pasado. Aún la enfermedad que muchos están pasando. Aún tiempos difíciles en su familia. Aún, Señor, tiempos difíciles en las finanzas. Ya tú sabías todo lo que iba a pasar en nuestra vida. Tú has permitido
estas cosas pasar con un gran propósito para nuestra vida, aunque no entendemos en este momento, no entendemos el por qué. ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué esto está pasando en mi vida en este momento? Podemos estar seguros que tú sí sabes. Tú sí sabes el por qué y tiene un propósito, una enseñanza para nosotros aprender, algo para acercarnos más a ti. Y Señor, confiamos en eso. No debemos tener preocupación porque sabemos que tú ya has planificado y ya tú conoces todo. Ha permitido todo con un propósito en mi vida y en la vida de los hermanos aquí esta noche. Gracias por enseñarnos, acordarnos del pasado, de los milagros que ha cumplido. Y Señor, ahora que vamos a mirar en las próximas semanas el futuro, los eventos que han de venir, que tú nos ayudes a reconocer que todo esto ya fue planificado desde la fundación del mundo. Y va a llegar un momento donde tú vas a cumplir todo. Y te damos gracias por eso. Llévanos bien a nuestro hogar esta noche. Gracias por los hermanos que llegaron y están presentes para ser fiel a ti. Te pido, Señor, tu bendición sobre ellos, sobre su familia, sobre su salud, dándote gracias por lo que tú vas a hacer. Señor, que podemos regresar este domingo para seguir aprendiendo de tu palabra. Danos sabiduría, entendimiento para esta serie de mensajes. En el nombre de Jesús. Amén.